Se lo hemos estado contando, el presidente Piñera anunció anoche un ingreso familiar de emergencia universal para todas las familias que estén en el registro social de hogares, equivalentes a la línea de la pobreza. El monto podría ascender a los 467.000 pesos para una familia de 4 integrantes y beneficiar a 15 millones de personas. Vamos a conocer más detalles de este anuncio, de estos proyectos que ingresan al Congreso. Para eso estamos en contacto con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. Ministra, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Igualmente. Vamos con las claves y los detalles y cómo se llega a este nuevo ingreso familiar de emergencia. Lo decía, es universal, pero también hay novedades con respecto a los montos que van a recibir las familias. Sí, efectivamente, lo primero es transmitir de que este es un proyecto de ley. Por lo tanto, vamos a depender de que el Congreso Nacional nos ayude a sacarlo a la brevedad a fin de poder hacerlo efectivo, ojalá para pagarlo en junio. Es muy importante decir de que lo que buscamos es poder tener un ingreso familiar de emergencia que llegue al 100% del registro social de hogares, que solamente no pueda acceder el 10% de mayores ingresos del país, no del registro, sino que del país, y podamos extenderlo al menos hasta agosto, pero vamos a pedir obviamente una atribución para poder extenderlo de ser necesario más allá de agosto. Eso también va en el proyecto de ley. Y los montos van a variar y van a aumentar. Hoy día tenemos 100.000 pesos por integrante del hogar hasta una familia de 4 con montos decrecientes a partir del quinto, ¿no es cierto?, un tope de 10. Y vamos a llegar a la línea de la pobreza. ¿Qué es la línea de la pobreza? La línea de la pobreza es un monto por integrante del hogar que lo que busca es cubrir las necesidades más esenciales, canasta básica de alimentos y otras, para que ningún hogar tenga un ingreso menor a lo que requiere para poder enfrentar esas mínimas necesidades. Y eso es, como usted muy bien decía, 177.000 en un hogar de una persona y 467 en un hogar de 4 personas con montos entre medio, obviamente dependiendo de la cantidad de integrantes. Por lo tanto, hoy día que nosotros tenemos 100.000 por integrante del hogar, en un hogar de 1 vamos a aumentar a 177 y en un hogar de 4 que tenemos 400.000 vamos a subir a 467 para ese hogar. Ministra, dentro de la propuesta de la oposición se apuntaba a llegar a los 600.000 pesos. Por eso ayer la senadora Proboste hablaba de medidas insuficientes. ¿Cómo cataloga usted eso y por qué finalmente se llega a estos montos y al 100% del ingreso familiar de emergencia para hacerlo universal? Bueno, es muy relevante decir de que nosotros tuvimos la conversación. Usted recordará que el presidente invitó a la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, conversó con las pymes, la sociedad civil, la academia, los alcaldes. Y en esa conversación, algo que se repetía durante mucho tiempo era cómo hacíamos para que ojalá este ingreso mínimo de las familias estuviera en la línea de la pobreza. ¿Cómo garantizábamos de que todas las familias, independientes de si tenían ingresos o no, siempre tuvieran asegurada ese monto de la línea de la pobreza? Y eso se repetía en todas las propuestas. Acogimos esa propuesta, esa es la propuesta que llevamos al Congreso. Aspiramos a llegar a 7 millones de hogares, 15 millones de chilenos, y eso es muy relevante con este monto de línea de la pobreza que, insisto, fue tan solicitada, fue propuesta en algún momento por el Frente Amplio, fue solicitada por diferentes organizaciones, es la propuesta de reforma constitucional que está en la Cámara de Diputados, y si usted también recordará, la senadora Proboste cuando se junta con el presidente Piñera le plantea llegar con un ingreso familiar de emergencia al 80% de la población del país. Nosotros estamos diciendo lleguemos al 90% de la población del país. Por lo tanto, las declaraciones de la senadora personalmente a mí me duelen porque no las entiendo, sobre todo considerando de que hemos acogido las propuestas que se nos hicieron por tanto tiempo. Plantear que lo que antes, por parte de la oposición, era lo que se había que hacer y que cuando nosotros llegamos a esa propuesta, la cogemos y la materializamos en un proyecto de ley y la podemos convertir en una realidad para millones de chilenos y chilenas, se nos diga que ahora ya no alcanza, que ahora ya no es suficiente y que se quiere más. Pucha, nosotros obviamente que a mí personalmente me duele porque no es entender, Ministra, de que en una pandemia solo juntos vamos a salir de la situación tan compleja que estamos viviendo. Usted dice que las primeras reacciones de la senadora, pero también para ampliar, en la oposición en este caso le duelen. Pero aquí en 24M el ministro Rodrigo Delgado, su colega, fue bastante más allá. Dijo que las palabras ayer de la senadora Proboste más bien obedecen a las de una candidata que una líder que quiere negociar. Y esto es importante, más allá del discurso desde la política, porque aquí se van a tener que discutir los proyectos en el Congreso. ¿Usted está de acuerdo que la senadora Proboste habló más como candidata que el líder que tiene que negociar? Mire, nosotros
tuvimos una propuesta que estaba asociada a la línea de la pobreza durante muchos meses. Fue una solicitud y un anhelo bien grande. Llegamos a esta propuesta, incluso en la conversación anterior a las propuestas de la oposición, nosotros hicimos saber de que teníamos buena voluntad para acercarnos a ese punto. Un poco antes de las elecciones se nos puso como propuesta la línea de la pobreza y el 30% más. Lamentablemente nosotros creemos que finalmente hoy día, cuando tenemos esta oportunidad única de llegar a este acuerdo y poder zanjar algo que se nos pidió hace tanto tiempo, se nos estira de nuevo la solicitud, se nos cataloga de insuficiente cuando en realidad es lo que se nos pidió durante tanto tiempo y tantos meses. Yo aspiro de verdad, y creo que una de las cosas que valoramos mucho, en cual me incluyo, de la senadora Proboste como presidenta del Senado, que recordemos que como presidenta del Senado también es presidenta de los senadores oficialistas. Ella no tiene el rol de presidenta del Senado como líder de la oposición. Ella es la presidenta del Senado como una institución donde hay senadores nuestros y es un poder también del Estado. Ese rol, que lo estuvo conduciendo muy bien a mi juicio, yo se lo valoré enormemente, fue probablemente lo que le ha ayudado también hoy día que esté tan bien evaluado por la ciudadanía. Entonces, a mí me cuesta entender este cambio de tono, me cuesta entender de que ahora, cuando otorgamos incluso más de lo que ella pidió en la reunión con el presidente, que era el 80% de las familias del país, nosotros vamos a llegar al 90% y vamos a llegar a la línea de pobreza superando con creces los 100.000 pesos por integrante del hogar que hoy día ya estamos entregando. Finalmente tengamos esta nueva actitud, una actitud que no contribuye al diálogo, que no contribuye a que convirtamos en ley algo que es muy urgente. Por lo tanto, yo de verdad espero volver a ver ese tono, esa actitud, esa predisposición, que es la que finalmente nos hace muy bien como país. Ministra, ¿y espera también una actitud más propositiva en este caso de su sector? Se lo pregunto porque cuando hablamos del IFE, del ingreso familiar de emergencia, han habido críticas bien profundas desde Chile Vamos, ya sean parlamentarios, senadores, diputados, específicamente por el tema de que es siempre lo que se iba repitiendo, que el registro social de hogares era engorroso, que el tema de postular a los beneficios finalmente era engorroso, que había muchas trabas, de que no se lograba esta semi-universalidad. Dentro del proyecto, para ir súper en concreto, ¿se abordan lo que son esas críticas que en algún minuto se hizo desde el Parlamento, insisto, en todos los sectores? Sí, nosotros hemos aprendido mucho durante este proceso, hemos mejorado muchas formas, porque entendemos obviamente que el Estado no estaba preparado para enfrentar la magnitud de la pandemia, sobre todo para las familias de clase media que nunca habían golpeado la puerta del Estado. En ese contexto, nosotros ya tenemos en el ingreso familiar de emergencia ampliado actual 5.300.000 hogares de forma automática, que no van a tener que solicitar nada y van a recibir los beneficios durante el mes de mayo y el mes de junio y todo lo que se extienda hacia adelante sin hacer ningún trámite. Hemos automatizado todo lo que podemos automatizar. ¿Quiénes van a tener que solicitarlo de ahora en adelante y ojalá con los cambios para poder llegar al 100% del registro social de hogar y los nuevos montos? ¿Sí? Quienes no habían golpeado la puerta del Estado y no habían tenido ningún contacto del Estado y por lo tanto tenemos que actualizar sus datos, sus solicitudes, su cuenta donde le vamos a depositar. Solo ellos van a tener que hacer algún trámite, entre comillas, que es una solicitud más que una postulación. Todo el resto va a estar completamente automatizado. Y todos nos han pedido llegar al 100% del registro social de hogares. Entiende que es el instrumento que tenemos que utilizar y por lo tanto también hemos accedido a esa solicitud y esperamos con eso llegar a más de 15 millones de chilenos. Sí, y es importante ese punto porque me ha tocado conversar con mucha gente que dice yo soy clase media y soy muy rico para acceder a los beneficios del Estado, pero muy pobre para otro. Entonces también se está considerando eso, que es una realidad que es bastante patente, de personas que mantienen sus empleos pero que igualmente ven un costo de la vida que sube, están ayudando a otras personas. Esa realidad que ha sido también importante ir adaptando en esta red de protección, ¿se va a aplicar esta vez? Así es, y es muy relevante decir que esto fue un aprendizaje. En algún momento nosotros, las personas que tenían ingresos dentro de sus hogares, quedaban fuera por pasar el umbral de 100.000 pesos por integrante del hogar y no recibían el beneficio. Eso lo hemos levantado desde el ingreso familiar de emergencia de abril. Por lo tanto, un hogar, una familia que tiene ingresos, ya sea un sueldo mínimo, un ingreso informal, una pensión, ¿no es cierto?, en el caso de las personas mayores que quedaban fuera anteriormente, hoy día no. Hoy día pueden recibir esta línea de la pobreza, este monto de 177 en un caso de una familia de 1 o 467 en una familia de 4 sobre cualquier ingreso que tengan. Por lo tanto, en ese sentido, tranquilidad, porque entendemos que una persona que tiene ingreso
necesita igual ayuda en estos momentos de pandemia tan complejos. Por lo tanto, eso está subsanado. Queremos llegar al 100% del registro social de hogares y solo vamos a dejar fuera el 10% de más altos ingresos del país, no del registro, del país. Y esto lo solicitó la oposición y Chile Vamos y los expertos. La oposición, en su informe de la oposición en la página 3, dice claramente que tenemos que solamente excepcionar al 10% más de más altos ingresos del país, y eso es lo que vamos a hacer efectivamente también. Es importante también aclarar, porque muchos cuando escuchan universal es todo, pero aquí es el 90% porque queda el 10% más rico que, por razones obvias, no va a recibir este ingreso familiar de emergencia y otros beneficios. Es universal porque abarca a la universalidad de la población que necesita finalmente esta ayuda, digamos, para entenderlo en ese contexto. Exactamente, y eso es muy importante aclararlo. Hablamos de universal de todo aquel que requiere la ayuda. Y en ese sentido, por supuesto que los 10% de más alto ingreso no lo requiere y por lo tanto no está considerado, pero todo el resto obviamente que sí, y es por eso que hablamos de un ingreso familiar de emergencia universal. Ministra, conversa también este ingreso familiar de emergencia con el apoyo a las pymes, y conversa mucho, creo yo, porque las pymes la realidad de las pymes es que son familiares, son familias que llevan a cabo esta pequeña y mediana empresa. Cuéntanos un poquito también sobre eso, porque estábamos conversando con el presidente de la Corapyme y él decía, bueno, nos gustaría que los montos fueran mayores, pero por lo menos ya se está presentando algo en concreto, a la espera de que la discusión sea fluida en el Congreso. Efectivamente, en el proyecto de PYME lo que buscamos es hacer transferencias directas, tal cual como estamos haciendo transferencias directas a las familias, a los hogares por sus integrantes, transferencias directas a las pymes, que no tengan que hacer ni postulaciones a concursos, ni a fondos concursables, sino que una transferencia, como podríamos decir, a la vena a esas pymes que lo están pasando mal. ¿Cuáles son esas pymes y su definición? Aquellas que tengan ventas bajo 25.000 UFs al año, que hayan tenido al menos un trabajador contratado en el 2020 o 2 facturaciones durante el 2021. Ojo que es O. En ese sentido, uno va a ingresar en su momento, cuando esto ya sea ley, a una plataforma del Servicio de Impuestos Internos, se van a hacer los cálculos, obviamente, y revisar. Es importante, la información se comprueba con los datos que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que ya se está usando en otras plataformas, porque muchos dicen cuando una pyme efectivamente cumple los requisitos, digamos, para llegar a esto, o también con algunos requisitos que se van actualizando mes a mes. Efectivamente, y lo queremos hacer muy fácil, muy expedito, sin que las personas, en este caso las pymes, tengan que presentar documentos. Entonces van a ingresar a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, va a acreditar que cumplen estos requisitos, que como usted vio es la venta de menos 25.000 UF, una persona contratada en 2020 o 2 facturaciones 2021, y ahí se le va a entregar de piso, en transferencia directa, inyección, 1 millón de pesos, pero puede llegar a ser hasta 3 millones, porque es 1 millón base más 3 IVA, que se le van a entregar también como bono, que tiene un tope de 2 millones. Entonces, entre 1 y 3 millones de pesos de transferencia directa a la pyme sin hacer ningún otro trámite que solicitarlo y cumplir los requisitos. Y es muy importante decir que además hay otro subsidio, que es un subsidio para pagar las cotizaciones de 4 meses de los trabajadores que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo y suspendidos. Eso es muy importante porque ayuda a la pyme en términos de seguir con la obligación previsional con sus trabajadores que están suspendidos, pero también al trabajador que va teniendo lagunas previsionales porque la pyme finalmente no puede cubrir esa obligación que tiene, digamos. Efectivamente, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos entregar capital, ¿no es cierto? Liquidez a las pymes a través de este bono entre 1 millón y 3 millones. Pero además, tener un subsidio aparte para poder hacerse cargo de esa deuda previsional, que las pymes lo pasan muy mal cuando no pueden mantener como corresponde pagadas las cotizaciones de sus trabajadores. Y en ese sentido, el esfuerzo es un esfuerzo integral. Liquidez y también ayuda para poder regularizar la situación de las pymes en materia de cotizaciones laborales. Y también este bono puede utilizarse para pagar eso, si es que tiene más deuda aún, hasta un 30% de ese bono que vamos a entregar se puede utilizar también para pagar cotizaciones previsionales. Y además está asociado, obviamente, a la devolución del crédito del IVA, también asociado a eliminar las tasas de intereses penales. Es decir, hay otras ayudas que van a aliviar a las pymes, más allá de estos bonos directos de transferencia que vamos a entregar. Oiga, ministra, con estas medidas creo que también es importante este punto. ¿De dónde se financia? Porque estos son subsidios, transferencias directas.
Aquí no estamos hablando de lo que ha sido también parte de la red de protección, que es que la posibilidad de tomar créditos con tasas preferenciales. Aquí es el Estado el que entrega dinero directamente. ¿De dónde van a venir esos recursos y están establecidos en los proyectos de informe financiero también, digamos? Sí, efectivamente, y van a venir en el informe financiero. Estamos pasando por un periodo bueno en materia de lo que son los ingresos por parte del cobre, y también lo ha dicho el ministro Cerda. Si es necesario llegar en algún momento al Fondo de Estabilización Económica y Social, se va a utilizar también. Esto va a venir claramente detallado en los informes financieros de los diferentes proyectos de ley. Estamos haciendo un esfuerzo grande entre todos. Quiero contarle que hoy día el ingreso familiar de emergencia de mayo cuesta más o menos 1.800 millones de dólares al mes. 1.800 millones de dólares al mes. Con el paso a la línea de la pobreza y el 100% del registro social de hogares, vamos a llegar a cerca de 2.900 millones de dólares al mes. Es decir, 1.100 millones de dólares más al mes en este cambio de aumento de cobertura, de llegar con más recursos, y vamos a extenderlo al menos hasta agosto y podríamos extenderlo más de ser necesario. Es decir, es un esfuerzo súper grande, más los 2.000 millones de dólares del fondo de las pymes. Esto finalmente habla de la necesidad que estamos teniendo todos de ayudar, de ser solidarios, de entre todos aportar a quienes más mal lo pasan, y del esfuerzo que también como gobierno estamos haciendo por acoger las diferentes propuestas de los diferentes sectores para ir a proteger de mejor manera. Ministra Carla Rubilar, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. No, muchísimas gracias. El proyecto está ingresando a la Cámara, que tenga tramitación rápida y expedita. Si nos demoramos, no vamos a poder pagar en junio. Si nos demoramos mucho, van a pasar a julio. Y todos estamos de acuerdo. Yo creo que en eso no hay discusión, que esto es urgente y necesario. Así que ojalá que la tramitación sea muy rápida y expedita. Y vamos a seguir ese trámite justamente. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema en la mañana informativa. La empresa farmacéutica Pfizer solicitó al Instituto de Salud